Bueno, mi nombre es Cristóbal, soy de Sevilla. En Sevilla participé en varios procesos de diferentes corradas, que es donde se iniciaron las corradas, empezando por la utopía. Ya después en la de la utopía, una vez más, demostrando que una cosa es posible, la gente pues se atrevió y se abrieron bastante más corradas en Sevilla. Se llegaron más o menos a un nivel de 11 corradas, creo que había en un momento dado, y yo por tanto razones un poco legales como por razones personales me mudé de Sevilla a Granada e intenté pues un poco exportar lo que era el concepto de corrala, que no solo es dar una solución a un problema, que es el problema de la lucha por la vivienda, sino que se quería dar un carácter político, un carácter político en el sentido de que hay viviendas vacías que pertenecen a bancos, los bancos están especulando, están echando a familias que se están quedando en la calle y mantienen esos edificios vacíos, sin un uso, mientras hay familias que se están quedando sin poder pagar alquileres, sin poder meterse en algún lado, familias con niños que están viendo en la situación muy precaria y en la calle, ¿no? Entonces era una llamada de atención también a esos bancos, a la Junta de Andalucía, a otros organismos, de que se empezase a dar, fuese con alquiler social, fuese con cualquier carácter, pero que se le diese uso a esos edificios y que se presionase para que esos edificios no estuvieran vacíos y las familias en la calle. También se intentaba con las jornadas hacer un poco un modelo de autogestión donde las familias pudiesen usar los espacios del edificio para autogestionarse, haciendo unas diferentes actividades y poder así en el futuro para poder permitirse pagar esos alquileres sociales, si se diese el caso. Bueno, pues como se empezaba una corrala, era pues evidentemente poniéndose en contacto con el grupo de vivienda, en Sevilla por 15M Vivienda, en Granada estos desahucios, e intentar pues a través de ahí localizar a familias que estuviesen dispuestas a ocupar un edificio con lo que ello legalmente conllevaba, y evidentemente no solo hace una ocupación, como he dicho, de carácter solucionativo, sino que fuese de carácter político, de lucha, de dar ejemplo para que en otros sitios se siguiesen habiendo este tipo de edificios sociales, y la familia es una forma más de dar ejemplo de cómo sí se puede, organizándose y uniéndose, el conseguir ciertos objetivos, aunque sea a pequeño plazo. Todo esto siempre ha sido un poco un experimento social también, porque nunca se había hecho a partir de la que se hizo en Sevilla, pero era ver cómo iba funcionando, porque también era meter modelos asamblearios, modelos horizontales, a los que la gente de a pie, los ciudadanos que realmente necesitaban esa vivienda, no estaban acostumbrados. Yo me puse en Granada en contacto con el grupo estos desahucios. Rápidamente se organizó el mecanismo, se empezaron a buscar familias con la problemática de que, evidentemente, como era algo que en Sevilla se había visto, pero en Granada no, las familias que aparecían no se atrevían. Tenían miedo a las repercusiones, a lo que pudiesen decir otros familiares, a las multas o consecuencias legales que pudiesen tener. Y nos vimos en principio con un grupo de 4 familias, que es bastante reducido, pero con eso se podía empezar a trabajar. En la búsqueda de un edificio que se adecuase al número de familias, porque en este tipo de ocupaciones siempre se intenta buscar edificios que se adecuen tanto al número como a las necesidades de la familia. No es lo mismo unas familias jóvenes, a lo mejor, que también tienen esa necesidad, pero no tienen dependientes, por ejemplo, hijos o familiares a cargo. Pues no es lo mismo que gente que sí lo tiene, gente con niños que necesita ya pues agua, luz, un sitio más adecuado, que no puede estar en cualquier sitio. Entonces pues en esa búsqueda se retrasó mucho porque los grupos estaban un poco cohesionados, las familias no estaban todavía muy decididas, hasta el punto de que dejó de existir. El proyecto se vino abajo, las familias se disolvieron, buscaron soluciones alternativas
Y el grupo de desahucio paró también el proyecto porque decían que no entraban familias, que era muy difícil en Granada hacerlo porque como conseguían parar los desahucios, la gente no se quedaba en la calle. Pero yo, encabezonado, creía que sí, que lo que pasa es que la gente tenía miedo, no habían visto este tipo de proyectos en Granada nunca y que yo estaba encabezonado en que sí se podía conseguir. Así que aunque estos desahucios se salió un poco del proyecto, yo seguí viendo edificios, seguí viendo sitios, hasta que encontré uno que me parecía lo bastante adecuado para poder meter a cualquier tipo de familia, fuese la que fuese. Encontré un edificio en el que había 12 viviendas, 13 viviendas, y yo mismo me decidí, entré y empecé a limpiar y a organizar un poco el edificio. Y lo puse en conocimiento del grupo Estos Desahucios y a través de las redes sociales como Facebook creé también una página que se llamaba Corral Granada, en la que más o menos empezábamos a buscar perfiles de gente que necesitasen ese CBS, explicándole siempre cuál era la motivación de aquello, que no era solo una solución a la vivienda, sino que iba a ser un proceso largo, donde se iba a hacer negociaciones con bancos, con organismos como la Junta de Andalucía, con el Defensor del Pueblo Andaluz, y poco a poco aparecieron algunas personas. Primero apareció un chico joven que estaba interesado, que venía también de la provincia de Huelva, que estaba interesado en participar en la Corrales y se acercó a través del grupo. Fue uno de los primeros que entraron. Después pasaron, en este proceso pasan casi 7-8 meses desde que se entró, hasta que empezaron a llegar familias que iban pasando por allí, a lo mejor por la calle, me veían a mí allí limpiando. ¿Esto qué es? Pues mira, esto le iba explicando a la gente un poco lo que era aquello. Alguna gente se veía interesada y digo, pues mira, ve acercándote, ve mirando, piénsatelo, le explicaba un poco las consecuencias legales que se podían tener. Y iba pues tanteando a la gente que se iban acercando ya por curiosidad, de que un edificio que llevaba 4 años cerrado estaba empezando a tener un poco de vida. Yo abrí más o menos el edificio en abril y hasta después de agosto no se llenó, no empezó realmente a llenarse, o sea, fueron unos casi 6 meses. Pues fueron entrando más o menos a cuentagotas hasta mediados de septiembre, octubre, que de repente nos llegaron un montón de gente, un montón de familias que querían entrar. Pues, evidentemente había un proceso en el que empezamos a reunirnos, explicar un poco cuál era la idea, que la cosa era que participase todo el mundo de forma asamblearia, todo el mundo tomaba decisiones sobre todo lo que se hacía en el edificio. Evidentemente cada uno en la privacidad de su casa, lo lógico, ¿no? Tiene tu espacio, pero había una serie de zonas comunes en el edificio que eso había que decidir entre todos cómo se gestionaba, cómo se limpiaba, cómo se organizaba y cómo íbamos funcionando. También en ese proceso se explicó que todavía no teníamos ni nombre, no nos habíamos dado a conocer como Corrala y teníamos que ponernos en marcha un poco para, una vez que estuviese más o menos el edificio completo, lleno de familias, darnos a conocer, decirlo a los medios, abrir en las diferentes redes sociales para darnos también a conocer, que porque estábamos allí, hablar con los vecinos y ponernos en marcha un poco para lo que era elaborar el proyecto un poco desde cero. Todo este proceso es un poco al contrario de lo que se ha hecho en otras corrales, pero ha sido, como he explicado, un poco por todas estas cuestiones de la búsqueda de familia, de la situación específica de la ciudad de Granada. Por ejemplo, en Sevilla, primero se consiguen las familias, se reúnen durante varios meses para que las familias se conozcan, maduren bien el proyecto, sepan que no van a ser familias que van a estar dando problemas o porque no todo el mundo, aunque lo necesite, somos santos, ¿verdad? Aquí pues, cada uno es de su padre, de su madre y es muy difícil la convivencia y ahí en este tipo de historia pues la cohesión y el estar unidos es muy importante. Entonces pues se preparan a las familias durante estos meses, se elige un edificio acorde a la familia, como he dicho antes, y entonces ya después de varios meses se hace la ocupación, conociéndose ya la familia, sabiendo cómo van a vivir, sabiendo... Ahí tuvimos que hacerlo al revés, primero ocupamos el sitio y después adecuamos al sitio las familias que iban entrando. Era un poco el proceso al contrario, pero
por las circunstancias que se dieron no hubo más remedio, pero al final al cabo funcionó. Y ahí ya cuando llegaron los vecinos que se enfrentaron a sus primeras asambleas, lo mismo que la compañera ¿no le puede explicar un poco más cómo vivió el asunto desde fuera? Bueno, desde fuera. Desde fuera adentro. Adentro. Pues como bien explicó aquí mi vecino, ellos habían ocupado el edificio, lo habían abierto, había algunas casas abiertas solo. Y pasó mucho tiempo hasta que nos enteramos realmente de qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Porque, en fin, yo soy de Granada, me muevo por muchos colectivos y tal, y no me había enterado de este proyecto, ¿no? Pero yo creo que justamente por eso, porque el grupo Stop Desahucio se quitó de en medio, los colectivos que iban a abrir el edificio con él se quitaron de en medio, entonces pues eso atrasó un poco, ralentizó un poco el proyecto, ¿no? Entonces cuando me entero de que estaban abriendo un edificio me acerco. Yo tenía ya pues en mente hacer algo, ¿no? Algo así. Yo aparte que me fui por necesidad, porque en la casa donde estaba viviendo pues me quedaba sola, la gente con la que estaba compartiendo se iba y no podía permitirme pagar un alquiler de una casa entera sola con el peque y todo. Entonces pues estaba buscando algo así, ¿no? Pues nos acercamos al edificio, hablamos ahí con la gente que estaba allí y lo decidimos de meternos, ¿no? En un principio, bueno, pues eso, yo tenía en mente de que no era simplemente ahora abrimos un edificio, nos metemos y ya está, y hasta que nos echen, ¿no? Había bastante más, había que hacer mucho más trabajo. El tema es que cuando nos metimos todos en el edificio había ya una orden de desahucio, es decir, yo entro en octubre, a finales de octubre al edificio, y el 28 de noviembre teníamos la orden de desahucio. Entonces ya la corrala tenía que terminar de constituirse, que ponerse nombre, que presentarse en público, que dar rueda de prensa, y todo lo que se hace en un montón de tiempo lo tuvimos que hacer en 15 días, que fue un poco locura. Me acuerdo, la primera asamblea, aquello fue, no se podía ni hablar, estaba todo el mundo, que nadie sabía exactamente qué es lo que íbamos a hacer, cómo íbamos a funcionar, eran un montón de ideas, eran un montón de bocas hablando, y bueno, costó un poco eso, ¿no? Organizarnos y sobre todo entender, ¿no?, qué es lo que estábamos haciendo ahí. Hubo familias que se echaron atrás en el momento de que se explicó cómo era el proyecto, cómo iba a funcionar, a lo que nos íbamos a enfrentar también, porque evidentemente sabíamos que si la orden de desahucio, o sea, de desalojo, se llevaba a cabo, íbamos a tener muchas movidas ahí. Había niños en medio, había que tomar decisiones y había que ser conscientes sobre todo de lo que nos estábamos enfrentando, ¿no? Que podía, pues eso, haber denuncias sobre todo, bueno, con un montón de madres que se preocupaban por el hecho de los niños, ¿no? Porque lo primero que dicen las asistentes sociales cuando vas a plantear algo así es que estás haciendo algo ilegal y que ella tiene la obligación de denunciarte, ¿no? Entonces, a mí me lo llegó a decir mi asistente social, es decir, yo llevaba yendo un montón de meses allí para que me ayudase y me diese un poco una solución a mi problema, no conseguía ayuda, las viviendas de protección oficial nunca salían, y si salían nunca te tocaba ninguna, ayudas no había, para que Cruz Roja te diera alimentos era hacer un papeleo salvaje, de estar con un montón de trámites y tal, y luego en verdad tampoco te daban una solución, ¿no? Entonces, bueno, pues en medio de toda esta búsqueda de ayudas y tal, pues surgió lo de la corrala, se lo comenté, y lo primero que me dijo fue: mira, esto es ilegal, yo tengo la obligación de denunciarte, ¿no? Entonces, bueno, pues me faltaron pies para salir corriendo de allí, ¿no? Y entonces, claro, ese era el miedo mayor de las madres, ¿no? El problema de qué es lo que iba a pasar con sus niños, ¿no? Sobre todo era eso. Entonces, bueno, al principio fue un poco de investigación, de asegurarnos qué es lo que estábamos haciendo y sobre todo de hacerlo bien, hacerlo con cautela, ¿no? Bueno, el edificio este es propiedad de Cajamar. Cuando presentamos la corrala públicamente, vinieron todos los medios, dimos una rueda de prensa y tal, ¿no? Y al día siguiente de que presentamos la corrala públicamente, nos llamó el director del banco, evidentemente, ¿no?, para que fuésemos allí a hablar, a ver qué es lo que estaba pasando.
Él ya tenía la denuncia, teníamos la orden de desalojo y tal, pero ellos no sabían que nos habíamos metido ahí 12 familias más y que había menores y que no era simplemente el panqui de turno que hay que desalojar. Entonces, en un principio al banco le interesó, sobre todo porque cuando empezamos a conceder entrevistas y tal a la prensa como que casi todos, excepto uno, un programa de radio muy fascista que nos trató bastante mal, casi todos se pusieron muy de nuestro lado, nos ayudaron, nos sacaban entrevistas muy buenas, venían a la corralada, hacían fotos, tal. Entonces, claro, pues el malo era el banco, ¿no? A los ojos de la prensa, un poco al principio el malo era el banco, ¿no? Entonces a ellos les interesaba lavar la imagen. Se sentaron con nosotros, empezaron a decirnos que iban a buscar una solución, que no podíamos quedarnos ahí, evidentemente, porque bueno, ese edificio está en el centro de Granada, de nueva construcción, había que sacarle un pastizal, entonces ahí no nos podíamos quedar familias precarias. Entonces, que nos iban a dar una solución, que nos iban a hacer una lista de viviendas que tuvieran vacías para realojarnos en otro sitio, qué tal, qué cual, empezaron a darnos largas y así nos tuvieron durante meses, siempre esperando a la famosa lista, siempre esperando a una llamada, qué tal, dando largas hasta que... Bueno, evidentemente nosotros tampoco íbamos en plan de a ver qué nos dice el banco. Evidentemente nosotros íbamos a exigirle al banco que queríamos quedarnos. Las familias que ya estaban un poco más situadas lo tenían claro. Ahora mismo estábamos sobreviviendo porque estábamos unidos, porque las familias se dieron cuenta que las necesidades que uno tenía las cubría otro. Porque allí comíamos juntos, uno se duchaba en la casa de los que no... porque el edificio no estaba completamente terminado. O sea, que la mayoría de las casas, bueno, de hecho solo dos de las viviendas tenían los suelos puestos. Había casas que incluso les faltaban ventanas. Las cocinas, los baños estaban instalados, todos los artefactos de las cosas de baño estaban todo instalado, pero las cocinas era todo los agujeros en las paredes, claro. Es decir, nada, no tenía nada instalado. Entonces, pues eso, como pudimos ir instalando termos, cocina y eso, pues las familias vieron que se ayudaban una a otra, que si había que ir una arreglar unos papeles, la otra se quedaba con sus niños, que si un día uno no tenía para comer, otro vecino le podía dar y compartir ese día sus alimentos. Y eso era casi a diario, en verdad, porque te das cuenta que ahí llegamos todos bastante mal. Entonces de repente abrías tu nevera y no tenías nada, tenías un paquete de macarrones por ahí, pero el otro tenía un bote de tomate, el otro tenía una lata de atún, tal. Entonces pues entre todos, y a veces, ¿qué es eso? Que en casa nos juntábamos a lo mejor 7 viviendas a comer y en el otro pues otras 5 y así. Claro, pues la familia al darse cuenta de esto, evidentemente se dieron cuenta en lo que debemos caer todo por nuestra propia cuenta, ¿no? De que si nos unimos y estamos trabajando juntos, sobrevivimos, ¿no? Podemos llegar más lejos. Y esa era la propuesta que nosotros principalmente le llevamos al banco. Queremos una solución, si queremos quedarnos en el edificio, si no queremos que nos quedemos en ese edificio, porque especulativamente, que es la palabra, no os interesa, pues realojar en otro sitio de las mismas condiciones, pero que las familias no se separen, que las familias estén juntas. El banco decía que no tenía edificios iguales, que tenía casas sueltas por ahí, y nosotros pues nos empecinamos en que una solución para el edificio, y en eso pasaron meses y meses. Bueno, pero el banco utilizó una estrategia bastante buena a mitad de todo esto, que fue lanzarnos ahí una bomba, ¿no? Un poco para separarnos, ¿no? Para ver dos posiciones. Entonces saltaron pues claramente dos posiciones dentro de la corrala y fue el banco nos da una opción que era pagar un alquiler social por ese edificio de unos 6.000 euros. No, un alquiler social en otro sitio, en una casa separada, o pagar un alquiler normal de 6.000 y pico euros al mes por el edificio en total. 500 y pico euros por casa. Normal. Evidentemente nosotros nos negamos en rotundo. Nos negamos a separarnos y nos negamos a aceptar esa solución. Lo que pasa es que, claro, había... Cuando no se tiene pues esa conciencia, ¿no? de que luchando es la única manera de que vas a conseguir las cosas, ¿no? Porque a mí me habría sido muy fácil, ¿no?
Decir, bueno, pues si esta es la solución, yo no quiero problemas, yo no voy a pagar 5.000 euros, yo no quiero que venga la poli, yo no quiero tal, no sé qué, me voy a casa de mi madre, ¿no? O a cualquier sitio. El caso fue que eso, que las familias pensaban que íbamos, o sea, que al no separarnos, al no aceptar esos alquileres sociales separados, íbamos a aceptar pagar esos 6.000 euros que nos estaba ofreciendo el banco, ¿no? Y en ningún momento se nos ocurrió la idea de decir, o sea, decíamos, si autogestionamos esto, si en las cocheras había un montón de proyectos para hacer, ¿no? Porque había 2 cocheras en los sótanos, un espacio enorme que ahí se podían hacer, habíamos incluso hecho hasta los planos para hacer talleres, para hacer locales de ensayo, para que había gente que necesitaba locales para dar clases de flamenco y tal, también querían venir ahí a la Corrala. Había un colectivo que se llama Música y Pensamiento, el MIT, que ellos hacían todos los viernes sanos, que era una comida vegana con el escenario abierto a todo el público. Nosotros hacíamos cineforum todos los sábados, es decir, hacíamos muchas cosas, no era simplemente liberar ese espacio para vivir y punto, lo queríamos liberar para el barrio entero, ¿no? Para el barrio y para quien quisiera venir. Entonces todos los fines de semana intentábamos hacer actividades, hacíamos comedores, hacíamos cineforum, actividades para los pequeños, y un montón de cosas, ¿no? Sobre todo para abrir las puertas, que la gente conozca lo que es la Corrala, ¿no? Porque es muy fácil escuchar ocupación y es muy fácil pensar en asociarlo a cualquier otro, a vandalismo o cualquier otro, ¿no? Y un poco queríamos demostrar que no es eso, ¿no? Que se puede ocupar, que yo creo que también es una de las herramientas más fuertes que tenemos, ¿no? Es decir, hay que cubrir necesidades. La vivienda hoy en día se está convirtiendo en un lujo. Para poder pagar un alquiler es un lujo para las familias, ¿no? Estamos hablando de mejor familias con críos, tal, no sé qué. Es que no se puede. Entonces, es vivir hasta aquí o buscar soluciones, ¿no? Buscar otra alternativa. Llegado a este punto, ya el banco, como no dábamos, ni el banco daba su brazo a torcer, ni nosotros dábamos el nuestro, pues se rompieron las negociaciones. Nosotros entonces acudimos a la Junta de Andalucía, a Vivienda, a la Delegación de Vivienda, nos recibió el compañero Manuel de Sierra Unida, pero tampoco vinieron, de hecho, a visitarnos allí, delante de la prensa, evidentemente, que se viese un poco la imagen de que Izquierda Unida estaba preocupado por la Corrala, pero no nos ofrecieron ninguna solución real. Dijeron que ellos no tenían viviendas para poder realojar a la familia, que eso tenía que ser el banco, que sabiendo nosotros evidentemente que sí tenía vivienda y que lo que pasa es que no les interesaba tampoco, pero bueno, que nos podían a lo mejor ayudar a terminar las construcciones de las casas para poner los suelos, que no podían ayudar económicamente a través de subvenciones, ya que no éramos ninguna asociación ni éramos nada de eso, pero que podían a lo mejor ayudarnos con materiales y algunas cosas. Cosa que luego, cuando lo llamamos para pedirle esos materiales, dijeron que eso no lo habían dicho. Pero porque no estaba la prensa delante, ¿sí, no? Claro. Pero bueno, estábamos nosotros de testigos que sabíamos perfectamente que lo habían dicho y ahora ellos no se acordaban. Y lo que sí se ofrecieron era que si nos sentábamos otra vez a renegociar con el banco en una mesa, ellos nos iban a apoyar y iban a presionar al banco para que nos diesen una especie de alquiler social. Y que no estaban en verdad interesados realmente en eso, sino lo que les interesó y le abrió los ojos era algo nuevo que ellos pudiesen apoyar, como era el proyecto de autogestión, de gente que era capaz de autogestionarse en un edificio para poder sobrevivir y pagar unos alquileres. Eso es lo que les interesaba a ellos, pero ya después nunca más vinieron, ni se acordaron, ni se sentaron con nosotros después en la mesa de negociación, ni nada. También solicitamos al defensor del pueblo andaluz, que nunca nos contestó, jamás, de los jamases. Estaba el pobre ya cansado de tantas reclamaciones de Sevilla y dijo, ahora me voy a Granada. Tampoco quiso venir. La Asociación de Derechos Humanos también se acercó, pero tampoco. Y todo este proceso pues sí provocó un poco, igual que en el resto de Corrala, en verdad en casi todas ha pasado un poco lo mismo, que la familia pues al no estar completamente cohesionada, como he dicho antes, cada uno se de su madre y su padre, y al final separándose un poco y quedándose dos bloques, ¿no? Gente que seguía
dispuesta a luchar por el proyecto, y gente que estaba un poco ya más temerosa, más cansada, y que decían que teníamos que aceptar el acuerdo de irnos, aunque fuese separado, porque no íbamos a poder conseguir dinero ni llegar a un acuerdo con el banco, y al final nos iban a echar. Evidentemente en esa estaba, llegó la hora de que nos habían denunciado y ya nos pusieron fecha para el juicio. Entonces ya vimos claro que ahí el banco que ya no quería negociar, que iban a esperar que llegase la fecha del juicio y que iban a intentar echarnos sin hacer lo que dijeron, de darnos una solución, que fuese una casa. Ya no querían ni darnos una casa con alquiler social ni darnos nada, ya se negaban. Entonces nosotros, a pesar de esa pequeña división que había, conseguimos más o menos medio unir otra vez al grupo para seguir trabajando en el grupo, en el proyecto de autogestión, porque vieron que más o menos con las pocas tareas que se iban realizando, con lo que ha dicho la compañera de los diferentes colectivos que iban allí a hacer talleres, tanto de teatro como danza, flamenco, el grupo Música, Imagen y Pensamiento, que hacía, como ha dicho la compañera, el Viernes Sano todos los viernes, ofreciendo comida vegana y un ambiente saludable. Si no era por dinero, era voluntario. Si querías pagar, lo pagabas; si no, comías, estaba allí cómodo, escuchando musiquita, hablando con la gente. Y eso se fue creciendo, y la gente, eso es lo que reavivó un poco otra vez de nuevo el que empezásemos otra vez a funcionar con el proyecto de la Corrala, y que las familias se volviesen a unir un poco, aunque todavía ya había un poco esa quiebra ahí. Esa quiebra que es normal. O sea, en el momento en que el banco suelta eso, se crea la división, y cuando se crea la división es cuando pierde fuerza. Entonces, de repente, cuando hacíamos concentraciones, estábamos activos como colectivo también y tal, pues de repente dejamos de estar tan activos porque no teníamos fuerza. Es decir, éramos pocos los que seguíamos saliendo a la calle, seguíamos haciendo cosas. Entonces, de repente el colectivo de la Corrala dejó de escucharse tanto en la calle y tal, y fue como un poco eso, ¿no? Perder fuerza y perder también un poco la ilusión y las ganas, ¿no? de seguir trabajando y de seguir defendiendo un proyecto. O sea, es decir, la Corrala no fracasó, entre comillas, porque no fuera un buen proyecto, ¿no? Es decir, se puede hacer. Lo que pasa es que lleva mucho curro, lleva muchísimo curro, y sobre todo, pues eso, ¿no? Ser firme y ser consecuentes con que si empiezas algo así, pueden pasar mil cosas, pero tienes que seguir ahí, ¿sabes? Y es así, ¿no? Entonces no falló porque no fuera un buen proyecto, falló porque no supimos gestionarlo bien. Entonces, no sé, yo sigo diciendo que para mí, que en el momento que tenga la posibilidad, voy a volver a hacer lo mismo, ¿no? Porque es un proyecto que, si lo llevas a cabo bien y si lo sabes gestionar y tal, puede salir algo muy, muy grande de ahí, ¿no? Te das cuenta que son familias creando un modo de vida diferente. Es decir, yo he vivido en bloques de todos los tipos, y jamás me había sentido tan en casa como ahí, ¿no? Allí estaban las puertas abiertas de nuestras viviendas todos los días. Allí entrábamos oye, mira, que necesito tal cosa, tal, no sé qué. Ahí vivíamos cada uno en nuestra casa, pero es que prácticamente vivíamos todas juntas, ¿no? Y eso, ¿no? El ayudarse el uno con otro, el estar ahí, eso es algo que ya no se ve tanto, ¿no? Entre vecinos. No sé, el patio de vecinos. Nosotros, aparte de las asambleas, no sé, cada tanto nos subíamos, hacíamos comidas, ya cuando cada uno tenía sus cosas instaladas en casa, que ya no se daba tanto el comer todos juntos, tal, pues sí buscábamos un ratito para estar juntos, para subirnos a la terraza, tal, hacíamos nuestras comidas, charlábamos o nos poníamos una peli. O sea, siempre buscábamos, ¿no? Porque gente importante, gente que está ahí, pues, compartiendo tu día a día, ¿no? Gente que realmente llegas a apreciar, es tu familia, ¿no? Dices, hostia, yo no tenía dónde ir a vivir ayer y no tenía qué comer, ¿sabes? Y ahora estoy viviendo en un piso y estoy comiendo con todos mis vecinos, ¿no? Y eso era algo genial. O sea, seguir en esa línea, algo genial. Yo que sé, es que mediante la unión... Vamos, además que ya no solo es que ese ambiente se respirase dentro de la Corrala, ¿no? No es solo que las vecinas que estaban allí
se sintiesen súper unidas, sino que el barrio entero notaba eso, los niños de los vecinos iban allí a la corrala a jugar y sabían perfectamente quiénes éramos. Dejaban cosas en la puerta. Dejaban cosas en la puerta, la chica que tenía un kiosco en la esquina que se ganaba la vida vendiendo periódicos, y en vez de venir vendiendo un periódico nos traía el periódico fotocopiado con las imágenes donde salíamos nosotros, ¿sabes? Que mira, que habéis salido y nos traía siempre la fotocopia con... Sí, todo el barrio, en verdad, cuando dimos a conocer aquello, y aparte que la gente sabía, ¿no? Nosotros vivíamos ahí, éramos dos familias, nos conocían de salir, de hablar con ellos, de saludarlos, nos llevamos muy bien, jamás se han quejado de nosotras, al contrario, que es eso, que por la mañana a lo mejor abríamos la puerta de la calle y nos encontrábamos ahí una caja llena de ropa o estufas en invierno, o sea, empezaron a llovernos estufas, todos los vecinos dejaban ahí una estufita. Incluso más, hasta los propios periodistas. Hubo una chica que venía de Israel, venía a hacer varios artículos, venía de las corralas y venía de diferentes corralas, tanto de Sevilla como de las de Málaga y tal, y ella, lo podéis leer todo en su blog que lo tiene, que ella en esa corrala se sintió como parte de la familia, como en su propia casa, con la total confianza, porque allí los vecinos no teníamos las puertas cerradas. Tú llegabas, te encontrabas la puerta del vecino abierta, claro, evidentemente llamabas por respeto, no entra, y aquí era... yo no tenía miedo de que a mí me pudiesen robar, ni de que me pudiesen... Yo vivía con mi familia y tenía mi puerta abierta desde el primer día, sin problema. Y eso, pues, evidentemente, una calidad de vida, una calidad humana y una cosa que no se ve hoy en día, que vive en un bloque donde hay 7 familias y no se conocen unas a otras, no conoces a tu vecino. Pues esa diferencia llegó tanto a los vecinos como a mucha gente de todas partes de Granada y del resto del mundo. Y eso es una cosa que sí creemos que es de lo que mejor nos salió en la creación de esta corrala. La cosa estaba como estancada, nosotros seguíamos en el proyecto de autogestión y esperando ya a juicio, pero nosotros intentábamos a ver cuánto conseguíamos con un proyecto de gestión para ponerle números y letras encima al banco y decirle, mira, tanto hemos conseguido al mes autogestionándonos, tanto te damos, pero no podemos pagar eso que nos decís, intentar llegar a un acuerdo. Y de repente da un giro la historia, cambia todo porque hay una empresa que está interesada en comprar el edificio. Evidentemente, no con nosotros dentro, porque no lo quería hacer vivienda, sino quería para oficina, porque era una zona céntrica y le interesaba el edificio, pero no nosotros. Entonces, un especulador, una inmobiliaria, se pone en contacto con nosotros, diciendo que nos da un dinero porque nos vayamos, unos 5.000 euros. Bueno, primero me lo ofrece a mí, yo le digo que creo que eso es ilegal, que yo no voy a echar a mis vecinas y a mi familia por 5.000 euros, que quería que nos reuniésemos en una cafetería, que creía que eso era un delito y que lo hablase con mi abogado. Bueno, pues yo lo hablo con tu abogado, ¿vale? Entonces pues se puso en contacto con este abogado y ya no ofrecía 5.000, ofrecía 5.000, pero a cada uno de la familia ya porque no fuesen. Eso ya cambió la cosa, entonces nos vimos la tesitura de tener que decidir. Proyecto delante, nos encabezonamos y llegamos al día del juicio, intentamos resistir, intentamos ponerle sobre la mesa de esto, aceptamos el acuerdo y le estuvimos hablando a los vecinos, si aceptamos el acuerdo es así, no es así, los vecinos no estaban de acuerdo en aceptar un dinero por irse, porque lo que querían era una solución a la vivienda, no querían dinero. Pues le dijimos que nosotros, ya que el edificio nos iban a querer echar por las buenas o por las malas, tenían un comprador, pues que nos diesen solución, como habían dicho al principio, de vivienda, que nos buscasen viviendas con alquiler social, donde fuese, si pues lo más juntas posible, porque sabíamos que tenía a lo mejor no una casa o un edificio completo, pero sí tenía barrios que tenían varias casas. Bueno, pues ellos dijeron que no lo iban a mirar, que iban a ver qué podían hacer, en conjunto con el de la inmobiliaria que estaba dispuesto pues, a llevarse ese dinero fresquito por no hacer nada, sino por intermediar ahí entre nosotros, el banco y el comprador. Y nos pusimos a esperar, porque aquí nos diese la solución, pero tardaban un tiempo, no se pondrían de acuerdo, el banco creo que seguía en sus creces de que ellos no ofrecían nada. El banco no quería negociar con nosotras. No quería negociar ya, y el de la inmobiliaria lo que hizo fue buscar a su forma unas soluciones que no eran evidentemente lo que nosotros queríamos, que eran edificios de vivienda que pertenecieran al banco.
buscó una solución que era alquileres en personas privadas que rentaban su casa o su segunda casa como otra especulador, otra forma de... Era una mierda de trato, o sea, seamos realistas, era una mierda de trato. No era por lo que nosotros nos metimos en el edificio, ¿vale? Nosotros nos metimos ahí por otra cosa, no para que nos dieran 4 duros y una casa que la tenemos que pagar, porque al final no son alquileres sociales, no estás dándome una solución. Es decir, yo me meto en la casa de un banco, no me meto el saldo que tiene una segunda vivienda y me meto a ocuparle la casa a él para que él me dé una solución, ¿no? Me meto en la casa de un banco porque sé que tiene miles de viviendas vacías y hay un montón de gente en la calle, ¿no? Es decir, el banco se lava las manos, el de la inmobiliaria dispuesto ahí a ramblar con lo que pueda, dice, mira, yo hablo con los propietarios de la casa, te bajo los alquileres, no sé qué, no sé cuántas. O sea, a todo esto también la división interna de la corrala. Eso volvió, evidentemente, este tema volvió a dividir de nuevo a la poca cohesionada que estaban ya, lo volvió a dividir del todo a la gente de la corrala. Pero teníamos era decidir, mira, seguimos aquí currando y que nos hagan la vida imposible tanto los de fuera como los de dentro, o nos vamos y empezamos otro proyecto con los que sepamos, porque es verdad que de ahí salió gente que vale mucho, salió gente que yo abriría mañana un edificio con vosotras, es decir, salió gente que merece muchísimo la pena, pero también pues es muy cómodo el pegar una patada a una puerta, sentarte en el sofá, esperar a que el colectivo este te traiga la compra, esperar a que aquel te arregle las ventanas para que no pase frío, exigir a tus vecinos que te vengan a instalar tal y cual porque tú no sabes hacerlo, y es como, bueno, a ver, que las cosas no son tan fáciles, ¿no? En esa división entonces ya vimos que el proyecto de autogestión ya iba a ser imposible, porque un grupo de familias no se iba a ir, evidentemente, iba a dejar que otras familias que quisiesen realmente trabajar entrasen, porque ya querían ya, evidentemente, el acuerdo que le había ofrecido el banco, porque si no tenían el miedo de que cuando llegase el día del juicio nos echasen y que no recibir nada. Pues ese grupo, en verdad, por mucho que tú quieras, ya minaba todo el trabajo. Porque si no están unidos todos los vecinos, esa lucha es imposible. Y el resto de vecinos que sí queríamos seguir con el proyecto no teníamos la suficiente fuerza como para llevar el proyecto nosotros solos y encima tirar del resto de familias que no querían hacer nada. Pues entonces decidimos, ya que los vecinos no querían hacer eso, pues intentar renegociar el acuerdo. Con la idea siguiente, que se buscase los alquileres, aunque no fuesen sociales, pero lo más barato posible, y que evidentemente se asegurasen de alguna forma de que esas familias no los fuesen a echar el mes siguiente porque no pudiesen pagar alquiler, luz o agua, evidentemente, porque tenían una necesidad y el que tú solo le dé la vivienda no le garantice menos cuando es en mano privada, porque el grupo de desahucio, por ejemplo, si es el banco el que te quiere echar, vale, pero si es por un alquiler, el estos desahucios ahí no puede hacer nada, ejecuta y tú vas a la calle. Y eso es lo que queríamos evitar, entonces intentamos renegociar otra vez el dinero del principio que nos dieron, le dimos los alquileres sociales y una compensación para que se puedan pagar durante varios meses esos alquileres, el suministro de luz y agua, y por lo menos que puedan alimentarse a los niños, que se puedan llevar de donde los enviéis al colegio que están para no tener que cambiar los niños. Y si hay alguna cosa más, pues esas cosas tienen que estar cubiertas. Nuestro abogado se puso en contacto con ellos y al final pues llegamos a un acuerdo. Los compradores eran los que se iban a encargar de poner una parte del dinero y el banco otra parte del dinero y entregárselo directamente a la casa donde fuese la familia para pagar la fianza, el alquiler y los primeros meses de luz y agua. Y la inmobiliaria fue la que se encargó más o menos de buscar eso, sí, de gestionar más o menos en qué casas nos quedábamos y en cuáles no, y firmar los contratos y los acuerdos con esos dueños privados. Cosa que digo que intentó porque no lo hizo muy bien, porque las casas que nos ofrecían eran no tan baratas y en pésimas condiciones. Casas que tenían las ventanas caídas, que tenían nido de
pájaros, de ratas sucios. Literalmente. Sí, yo de hecho le dijimos, queremos algo del centro, cerca del centro, o lo más cercano al centro por los niños. Lo más cercano del centro era ya se veían las montañas de Granada al final. ¿Vale? Eso era lo más cercano. Y luego el edificio que se caía a cacho, pero que yo ya le dije, hombre, es que este edificio ya está ocupado, tenía allí un nido con cigüeñas, con no sé qué, y estaban allí pío, digo, este edificio no nos va a echar ahora las propias cigüeñas para meternos a nosotros, no está en condiciones. Entonces la única opción que nos dio este personaje fue que nosotros buscásemos los pisos con los alquileres que quisiésemos y él negociaba el contrato con el dueño. No conseguimos más, conseguimos eso. Pero que si nosotros hubiésemos tenido la fuerza de que teníamos al principio y si todas las familias hubiesen seguido a lo mismo, que era como habíamos empezado, de ahí no nos echa ni el tato, porque apuntalamos aquello y ahí resistimos hasta que haga falta. Pero es que no teníamos la fuerza para hacer eso, porque éramos a lo mejor 4 o 5 familias dispuestas a quedarnos ahí y tal, y las otras que querían irse, ¿sabes? Y que era así, o sea, no, aquí me va a echar la policía, en plan, si viene la poli ya me voy, pero currar no voy a currar, irme para dejar paso a familias que si quieran currar y que si quieran luchar por esto tampoco lo voy a hacer, y era como, mira, no podemos hacer frente a esto, porque estamos hablando de un banco que no tenemos fuerza para eso, ¿no? Entonces fue, bueno, pues con todo el dolor del mundo y con todo, no sé, con el mal gusto de decir al final, no hemos podido conseguir lo que nosotros hayamos entrado ahí buscando, ¿no? Entonces, bueno, pues... La verdad que sí, nosotros en principio nos hemos ido con ese un poco mal sabor de boca, de que hemos tenido que un poco... no rendirnos, pero sí dar el brazo a torcer. Dar un poco el brazo a torcer a lo que era el proyecto que queríamos, por propias disputas internas, por no tener esa cohesión, aunque sí conseguimos alquiler medianamente barato, entre 130 y unos 250 más o menos, dependiendo de las zonas, que se retirase la denuncia, que el único denunciado fui yo, que ya todavía están gestionándolo y se supone que me la iban a retirar el mismo día en el que saliésemos del edificio, que están liados, pero bueno. Hace ya 3 meses. Y hemos conseguido eso, que por lo menos se pudiese mantener a la familia durante un cierto tiempo con esa compensación económica en un sitio más o menos estable, sin que tuviesen problemas para pagar su luz, su agua y su alquiler. Y luego hablándolo con la corrala de la Utopía, otras corralas, en verdad a mí me han alegrado un poco, ¿no? Porque me dice, eso no es una derrota, al revés, habéis conseguido más que muchas otras corralas, porque otras corralas le han dado a lo mejor el alquiler, que no es barato, algunas corralas la han cerrado, otras, la propia Utopía, que es la que más tiempo se ha llevado, que duró alrededor de 2 años y poco, han conseguido que le den unas viviendas que creo que son entre 300 y 400 euros lo que están pagando y punto, y ahora buscarse la vida, y encima le han puesto 20.000 problemas porque el propio ayuntamiento gobernado por el señor Zoido del PP se negaba a dar los papeles de las asistentes sociales del ayuntamiento diciendo que esas familias estaban en riesgo de exclusión, porque si no la consideraban en riesgo de exclusión no le daban la vivienda. Y hasta hace poco se ha estado peleando que le hayan dado esa vivienda a la última familia, que eran 6 que quedaban de las 21 que había allí. O sea que aún así han estado peleando y hoy en día siguen peleando y dándole caña al señor Zoido por todo lo que ha hecho, por todo cómo ha tratado allí a la corrala, que les cortaban luz, agua. Nosotros nos han cortado una vez, tuvimos un poquito más de suerte en ese aspecto. Pero que el concepto de alquiler social, que muchas organizaciones, las corralas, reivindican el alquiler social, pero es que el alquiler social no es... A ver, que puede ir de 150 a 500 euros, que hay que cumplir una serie de requisitos que en verdad es un invento, es decir, es un engañabobos. Eso de alquiler social no tiene más que el nombre. Uno de los requisitos es que te hayan desahuciado de tu casa. Si no te han desahuciado de tu casa, aunque estés en la calle, no tienes derecho a un alquiler social, según la Junta de Andalucía. O sea que eso tampoco es que... Claro. Y nada, ese ha sido el fin de la corrala, en el que cada familia ya ha elegido dónde vive, uno más cerca, otro más lejos del centro, ya un poco más separados, algunos con la idea de volver a ocupar haciendo una corrala, porque
Le han gustado el modelo, que es asambleario, donde todos los vecinos deciden y unos ayudan a otros. Y decidieron que iban a coger, ya que estaba pagado por el banco, por el alquiler por cierto tiempo que le han pagado, y después pues iban a estar durante ese tiempo viendo edificios, viendo cómo organizar otra corrala. Ya otros se han separado, se han desaparecido, ya cada uno ha elegido. Y aquí estamos. Si tenéis alguna pregunta más, alguna duda que os haya quedado, alguna cosita que queráis debatir. Algo que queráis saber. Eran pisos, ¿no? Era un bloque de pisos de 13 viviendas, donde cada vivienda, la más grande, era de 2 habitaciones y las otras 40 metros. Sí, las otras eran de una habitación. Supuestamente eran de lujo, pero si mi vecino de arriba se tiraba un pello, escuchaba en el de abajo del todo. Allí las paredes eran como de papel, y por eso querían cobrarnos 500 euros. En este caso pertenecía a un banco, la propiedad esa, ¿no? Pero Sí, normalmente las corralas se suelen hacer que pertenezcan a bancos o edificios públicos de la Junta. edificios públicos. El tema ahora mismo no es diferente. En edificios públicos te pueden echar antes, porque no necesitan la orden de un juez, llaman a gobernación da el visto bueno, La gobernación da el visto bueno y como en un edificio público te pueden echar sin orden de juez, ahí no hay tutía, ¿verdad? Eso ya. Lo que pasa es que también juegas con el que tienen los medios de comunicación que sí les afecta más a ellos que a los bancos. Al banco más o menos le afecta un poco la imagen, pero a los políticos les afecta muchísimo que quieran echar a familias de una vivienda. De hecho, la segunda corrala de Granada se intentó abrir en un edificio de la Junta de Andalucía, pero fue un poco fallido, lo hicieron un poco mal, no contaron con la ayuda de la gente que habíamos abierto la corrala anterior, porque hubo también un pequeño rifirrafe con el grupo estos desahucios, que decía que no estábamos vendiendo, que teníamos que permanecer en el edificio, pero ellos no veían que la discusión entre las familias, que la situación que se estaba dando no iba, y ellos no estaban viviendo allí, ni estaban allí apoyándonos. Ellos decían que como estábamos vendiendo se desvinculaban de asunto y hacían su propia corrala. Nunca les salió. Pero eso con los grupos estos, con los colectivos estos que tienen ese afán tan grande de colgar banderitas por todos lados, allí donde van ellos tienen que dejar su banderita. Literalmente, la corrala estaba llena de banderas de estos desahucios y ninguno puso ninguna. Es decir, ¿de dónde salían? No lo sé, pero cada día había una bandera nueva de estos desahucios, ¿no? También. Y la movida fue, o sea, un poco eso, que quieren apropiarse de las cosas sin hacer nada por ello, pero quieren ahí poner su... Y nosotros a estos desahucios le dijimos, mira, yo lo siento, grupo estos desahucios, pero aquí quienes curramos somos las familias, quienes decidimos somos las familias y quienes vivimos aquí y aguantamos la presión tanto mediática como social y como de las propias vecinas somos nosotras. Es decir... Sí, porque desde el principio el grupo de estos desahucios yo les dije claro que se habían desvinculado y que nosotros estábamos trabajando en el proyecto, pero ellos dijeron que ellos habían participado en el principio, aunque después se habían desvinculado por la falta de familia, pero que ellos la corrala era suya. Yo le dije, no, la corrala es de las familias deciden, dice, bueno, pero es que nosotros no vamos a ser un colectivo más que viene aquí, nosotros somos especiales. Digo, bueno, pues si queréis sentiros especiales, vale, colgad vuestras banderitas, hacéis lo que os interese, pero mientras nos deis vuestro apoyo, cuando nos interesa a nosotros también, esto es un acuerdo. ¿Verdad? Trabajaremos juntos, que no, cada uno por su lado. Y ellos siempre han estado un poco también picados porque resentidos porque no les dejábamos que tomaran decisiones internas. Querían venir a nuestras asambleas o sea, las asambleas nuestras eran cerradas, teníamos una asamblea abierta para toda la gente que quisiera venir, teníamos una cada 15 días para los colectivos y tal, que quisieran, pues eso, enterarse de lo que era la corrala, pues actuar con nosotros, tal. Para apoyo, para plantear actividades, para cualquier cosa, pues estaba esas reuniones, pero después para lo que las decisiones que sucedían en el bloque, para cosas comunes, que limpiaba, pues teníamos nuestra reunión interna, que eso nosotros somos que vivíamos allí, diremos nosotros quién limpia, quién no limpia, si aceptamos un acuerdo del banco no lo aceptamos. Claro. Verás, pues estaba un poco enfadado por eso, después también que quería que nos integrásemos completamente, no entendían que allí había familias con niños que tenían que buscar trabajo, arreglar papeles con el ayuntamiento, con su historia, llevar niños al colegio, y ellos querían que no, que estuviésemos en todas sus actividades, querían que fuésemos a todos sus desahucios, a todas sus quedadas en los bancos. Nosotros dentro de la medida posible, siempre algún vecino iba, 2, 3 vecinos, cuando podíamos todos, y participábamos dentro de lo posible, pero para ellos nunca era suficiente. Pero tenían el chip burgués, ¿no?, de como estás en paro no tienes otra cosa que hacer. Es decir, ¿qué vas a tener que hacer si no tienes que ir a currar todos los días, no?
pues vente aquí y tal. O sea, era como bueno. Claro, claro. En fin, pero que vamos, que eso suele pasar. Integrar y colaborar, devorar. Pero hubo otros muchos colectivos que participaron con nosotros, que hicieron mucho más que el grupo estos desahucios y nunca nos exigieron tanto, ¿verdad? Un montón. Al revés, algunos decían, no, nosotros no contamos una historia, nosotros decimos lo que hay que hacer, cómo podemos apoyar y ya está, no queremos saber más nada. Y sin embargo el grupo estos desahucios, no sé, necesitaba un protagonismo especial, necesitaba un... Vamos, no digo que el grupo estos desahucios sea en todos lados igual, ¿no? Espero que no. Pero en Granada, por lo menos, tuvieron una actitud con nosotros y después, un poco a la hora de las negociaciones también, cuando dijeron que ellos se desvinculaban porque nos estábamos vendiendo y todo eso también, el banco ahí, de hecho, se echó un poco atrás. Nos sacaron un comunicado sin decirnos nada. De repente, un lunes me llama una periodista y me dice: mira, que me ha llegado este comunicado de Stop Desahucio y quería saber qué pasa, porque digo, ¿cómo que comunicado? ¿Qué pasa? Me leyó el comunicado y fue como, hostia. El grupo estos desahucios se ha mandado un comunicado a toda la prensa diciendo que nos estamos vendiendo, que ellos no tienen nada que ver con el trato que hemos firmado con el banco y que se desvinculan de nosotras. Y todavía estábamos en negociación todavía. Era como, no hemos firmado nada, y ya toda la prensa, porque eso se publicó en un montón de periódicos, excepto en el Granada Hoy, que nos llamaron antes para corroborar y no lo publicaron. En todos los periódicos se publicó, entonces, claro, todo el mundo fue como un poco locura. El banco dijo, no, ya... Espérate, porque ahora ha causado esto un revuelo en los periódicos, tal, los compradores tampoco querían negociar, pues estuvimos ahí como 15 días en plan, ostras, ¿ahora qué hacemos? Estos desahucios que pretendía, porque decía que nos veníamos por la parte de la compensación económica, que nosotros teníamos que aceptar las casas con los alquileres, eso, pero ya está, que después si intentaban echarnos, ellos nos ayudaban, digo, vamos a ver, pero como no lo dije ni yo, lo dijo una familia, un compañero, que dijo, bueno, pues si tú te encargas de darle de comer a mi hijo, de ducharlo, de llevarlo al colegio, pagar todos esos gastos y tal, yo me busco la vida e intento pagar luz, agua y el alquiler como sea, pero ustedes gestionarme al niño que no se me quede de eso, porque si después nos van a venir a echar al mes siguiente porque no podemos pagarlo, nos lo vaya a pagar ustedes. Y se quedaron, bueno, nosotros os coláis un bus. Y dice, claro, pues nos colamos en el bus, claro, qué gracioso. Yo voy a coger a mi niño, lo voy a colar en el autobús. No, sí, la sarta de granizadas que soltaban. Una serie de reparten comida, ¿no? No, es que decían que eso era otro proyecto que había que llevar, que no se pagase el bus, que los autobuses fuesen gratuitos. Y lo tenemos que usar también nosotros, pues empezó ustedes a colar. Pero tenéis trabajo, tenéis la vida solucionada, pues mirad. Yo no digo que por desahucio y vosotros tuvierais una, pero bueno, que tampoco creo que hace una labor social también. Muy grande, muy grande. Muy grande. Puede dar la sensación de que. No, sí. De que están haciendo un trabajo, para mí, elogiable, aunque no digo lo que habéis dicho. Pero a costa de qué, ¿no? De protagonismo, que siempre quieren acaparar gente y tal. El caso es que ellos... Si no, el problema no es el grupo, perdona, el problema no es el grupo estos desahucios. Me voy a corregir en eso. Es alguna gente dentro del grupo estos desahucios que tienen más afanes de protagonismo, de poder. El problema está que cuando tú... O sea, es que me llegaron a discutir el concepto de la palabra solidaridad. Es decir, no sabían lo que era solidaridad porque nos estaban exigiendo que porque ellos convoquen una manifestación, nosotros teníamos que dedicarles a ellas todo nuestro tiempo. Es decir, cuando yo me afilié a CNT, por ejemplo, yo me afilié porque tuve un conflicto laboral, ¿vale? A mí me echan malamente de un sitio donde estaba currando, me acerco al sindicato donde no conocía casi a nadie y al día siguiente tenía 60 personas en la puerta del restaurante, ¿no? Apoyándome sin saber quién era, sin saber qué había pasado y sin pedirme nada a cambio, ¿vale? Que fue muy distinto a lo que me encontré cuando me acerqué al grupo estos desahucios. Entonces, no es que quiero criticar lo que ellos hacen, la labor que ellos mantienen, ¿no? Lo que para mí, como persona, es criticable, a lo mejor es el procedimiento o lo que piden a cambio, ¿no? Porque para mí solidaridad no es que yo hago algo por ti y estoy esperando hasta que tú vengas y me lo pagues, ¿sabes? Porque eso es lo que... Es que tú te acuerdas, me lo llegaron a decir así. Y fue como, ostras, entonces si mi vecino no tiene dónde ducharse, yo le dejo duchar en mi casa, yo tengo que estar esperando a que él me devuelva ese favor. Claro, me dijeron, o sea, y es como, ostras, no, eso no es solidaridad, ¿no? Entonces eso no es... Sí, pero ya eso hace algo con un fin y con algo, esperando algo a cambio, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el grupo de desahucios en los cuartos Che Guevara, que tienen que coger la bandera de yo soy el líder, y estoy en contra de eso.
que yo entiendo que desde vuestra parte lo percibáis así, pero es una forma de decir, oye, nos estamos pegando un curro, necesitamos ayuda dentro del colectivo. Claro. Yo no pertenezco al colectivo, estuve un poco tiempo dentro y precisamente por las 6 horas me salí un poco del colectivo, ¿no? Por lo abandonado. El problema... Pero la forma de funcionar es esa, ¿no? Quizá, como tú dices, desde vuestra parte se toma como una presión de decir que si viene a ayudar no tiene que ser de forma voluntaria, pero yo que he estado dentro de una forma de también decir a la gente, oye, te estamos ayudando aquí, pero es para faltar de la otra, no vamos a estar aquí. Espera que yo voy a contestar. Lo que pasa es que, no, el problema no es que, a ver, la Corrala necesita ayuda no solo para convocar una manifestación y venir a sacarte una foto con la prensa, ¿vale? La Corrala necesita ayuda para terminar de arreglar las viviendas, para colocar ventanas, para colocar los suelos, para conseguir comida, para ir a reciclar, para organizar actos, para un montón de cosas que hubo 1000 colectivos menos ellos, ¿no? Entonces, la exigencia pues tampoco la veíamos justificada. Que de tal forma, yo en ese momento, desde que llegué a Granada estaba militando dentro de estos desahucios, me salí a lo mejor un poco más, no por problemas con la Corrala, sino que me salí por problemas con cierta gente que estaba ahí un poco como, ya no en plan Che Guevara, sino ganándose un poco la vida, ¿vale? No voy a decir ya otro que no entendemos, lo que es una liberación, aunque no se llame como tal, y por diferencias de choque de ese tipo. Entonces yo he estado trabajando dentro, sé que la utilidad del grupo de desahucio frente a lo que son los desahucios, a la negociación con bancos, para familia y tal, pero lo que es un movimiento de este tipo, un movimiento social, ahí han fallado porque no pueden aplicar lo mismo que hacen con esas familias, que está muy bien, que le enseñe a defenderse por ellas mismas, que le enseñe a cómo negociar con los bancos, no lo puede aplicar a la Corrala, que es una cosa un poco diferente, y es también un poco lo que han fallado ellos. ¿Verdad? No es culpabilizarlo al grupo en sí, sino a unas cuantas personas que también por cabezonería ya y porque se sentían un poco dolidos de que le dijésemos que no podían participar, porque ellos se sentían participar desde el principio en que ellos habían montado la Corrala, cuando ellos ya se habían retirado, le estuviésemos diciendo que no era así, que eran las familias las que decidían sobre lo que hacía allí, no ellos. Simplemente eso, no Yo quería comentar algo, y era el tema de... Claro que obviamente cumple una labor social que está de puta madre, pero hay un problema con el tema de estos colectivos, que es que se tiende a endiosar ciertos colectivos. Es decir, el hecho de que estos desahucios haga algo bueno no significa que tenga también errores graves. En este caso puede ser el concepto de vanguardismo, de yo vengo a resolverte tu problema, y si no quieres que yo resuelva tu problema, es que no quieres resolverlo. Eso sí es algo, es un fallo, pero prácticamente de base. Es decir, vamos a ir a pegar a la puerta de la gente y vamos a decir que nosotros somos los salvaguardas de todo, ¿no? Luego el hecho también de que se mande un comunicado con estos desahucios a medios de comunicación también es significativo. No lo está mandando una persona, lo está mandando un colectivo. Y si en vez de un colectivo lo ha mandado una persona, en vez del colectivo, el colectivo debería tomar alguna medida contra ese centro. Si no lo ha tomado, entonces ya estamos pecando también de liderismo. Es que de hecho yo luego a lo largo me he encontrado con alguna gente que eran compañeros, la coordinadora de estos desahucios cuando yo estaba con ellos trabajando, que me han dicho que oye, estás un poco enfadado, además no aparece por el grupo, ¿qué te pasa? Y digo, ¿qué me pasa? No, el comunicado que habéis sacado, lo que no habéis hecho, no sé cuánto. Y dice, ¿cómo? Y no tenían ni idea de que, y estando en la coordinadora, que la coordinadora es por donde pasa toda la información del grupo, ¿verdad? Y no tenían ni idea de que se había sacado siquiera el comunicado. ¿Verdad? Que es que ya eso es gente que ha querido ir a... Eso no es horizontalidad, ni muchísimo menos. Entonces ya desde el principio hay un mal funcionamiento estructural que no quiere decir, a ver, que para mí es súper chungo, ¿vale? Pero bueno, allá ellos, ¿no? Pero no concordaba con lo que nosotros queríamos hacer en la Corrala, o con la manera de funcionamiento que queríamos tener en la Corrala, estructural. Quería
hacer preguntas. Dale. Hola, que tiene una lista, tío. Sí, pero no sé ya lo de responder. No te preocupes. Eso sí, os habéis planteado a ver por qué, cómo solucionar el tema de la cohesión vecinal. Es decir, que si habéis visto alguna solución de que en caso de que venga el banco y pretenda una estrategia de dividir, si eso lo habéis meditado y demás, alguna solución. Pues eso. Ya te digo, ¿La vas a decir todas las preguntas o te contestamos uno? Fondo. Venga, dale. Yo me pido eso. Y la segunda es si habéis llegado a plantearos también, o si se dio el caso, el tema de organizaros con otras corrales. Bueno, yo a la primera pregunta es que es un tema muy difícil, ¿vale? Porque tanto en las corralas en Sevilla, que se reunían las familias hasta 6 meses justo antes de ocupar y de hacer eso, para que las familias se cohesionaran y se conocieran, ha habido ese problema. Más pues nosotros que no habíamos hecho ese tipo de reuniones y las familias se conocieron directamente ya entrando a vivir en la corrala. Es un tema muy difícil, ¿verdad? Y yo, es que cuando alguien tiene una necesidad, es humano, de decirte, mira, estas son las normas, esto queremos hacer, no sé qué, que te dice, sí, me cubre la necesidad, vale, sí, pero una vez dentro, incluso aguantas reuniones o aguantas cosas que a lo mejor no te apetecen nada, pero porque saben que al final te van a ayudar y solucionar el tema a lo mejor de la vivienda. Y en ese momento todo es normal, cualquier ser humano te dice sí a lo que tú me digas. Entonces, luego, después, cuando está ya la cosa más fría, cuando está la realidad, es cuando ya te dicen, no, ya no quiero esto. Y además ya tengo voz, tengo voto y puedo decidir. Verás, es que eso es muy difícil. Como no inventen un escáner que te digan, esta persona no te está engañando y es verdad, está comprometida, o tiene ya un grupo que los conoce muy bien y te dice, mira, esta gente lleva aquí luchando toda la vida, son un grupo muy comprometido y sabemos que va a funcionar y que es muy difícil, la verdad, que con gente necesitada, que no han vivido nunca una experiencia así, que no están acostumbrados al asamblearismo, al trabajo conjunto, al apoyo mutuo, al no mirar para ti, sino al mirar para el colectivo. Es muy difícil. Pero es difícil sobre todo que ya no solo, o sea, las asambleas, ¿no? El hecho de que la gente se acostumbre a funcionar por asambleas, ¿no? Es decir, llegaban y esperaban que hablase uno. En plan, o lo miraban a él, que era el que había en la corral, y cuando no estaba él, pues me miraban a mí. Y era como, cuando empezáis, ¿no? Y que nos costó mucho el que las familias hablen en las asambleas, ¿no? Que nos expresen lo que sentían en ese momento, o si estaban de acuerdo, o que opinen, o que propongan, tal. Eso nos costó la vida. Incluso hasta las últimas asambleas había familias que no hablaban, que no... Pero luego se iban a la casa del otro a tomar café y ahí sí que hablaban. Y era como, no, es la asamblea, ¿no? El momento que tienes para comunicarnos entre todos y... O sea, que era súper difícil. Y es eso, ¿no? Que es muy fácil que las familias que no están acostumbradas o que no viven experiencias así en su vida ni han conocido algo así y tal, pues que a la primera de cambio se acojonen, que la presión les pueda, ostras, en medio del invierno pues nos cortan el agua, a la semana pues nos cortan la luz. Pues había familias que decían, yo me voy de aquí, ¿sabes? Y de hecho hubo 2 o 3 familias que era como, ostras, no, nos vamos, ¿no? Y nos costaba muchísimo eso, es que es normal, ¿sabes? Que la peña pues se asusta, es normal. ¿Y qué era el otro? Organización entre corrales. Pues... Más bien que una organización, teníamos una comunicación. Sí, hablábamos mucho con la utopía. De hecho, sí, sobre todo con la utopía, con la alegría, con la libertad, que son las más cercanas que yo tenía, que de yo vengo. Y eran eso, contactos de cómo para ustedes, cómo no para nosotros, qué podemos hacer ante esto, nos han propuesto esto, ustedes qué haríais, pero era más eso. Sobre todo también al principio, ¿no? Cuando empezaba la presión y empezaban las familias a dudar, ¿no? A dudar si se quedaban y luchaban o se iban a por algo más fácil. Entonces fue como crear una conversación seguida, digamos, con la gente de la utopía, que llevaban ya un año cuando nosotros empezamos,
sobre todo pues, para hablar con la gente, ¿no? Para hablar con nuestros vecinos y decir, bueno, pues ante esto nosotros actuamos así o tal, nosotros llevamos tanto tiempo, nuestra experiencia es así, tal y cual, sobre todo más que nada por eso, ¿no? Más que nada para que, bueno, pues las familias se calmaran un poco y entiendan también lo que estábamos haciendo un poco, ¿no? Sí, es verdad que en esta ida y venida de charla de Alcoba, donde nos contábamos un poco cómo nos iba, hubo momentos en los que decimos, oye, ¿por qué no nos reunimos a nivel andaluz y tal? Pero nunca llegó a fraguarse, porque unas iban desapareciendo, porque las iban echando, otras iban creándose y era un poco difícil que, aparte de esa comunicación, nos pudiésemos reunir todos los días en un sitio. Era muy complicado, entonces pues nunca se llevó a cabo, pero como tenerse en mente un poco sí se vio que era incluso necesario que a nivel andaluz para meter más presión, tanto a la Junta de Andalucía como al defensor del pueblo andaluz era necesario, pero nunca llegamos a nada en ese aspecto. Sí, actualmente, por ejemplo, hay un contacto con alguien, tenéis previsto algo, hacer algo, y luego el edificio ese que estaba donde llega aquí, yo estuve y eso, ¿cómo está actualmente? ¿Se puede volver a ocupar Yo o algo? pasé por allí hace un par de días. Es imposible. Han puesto persianas en todas las ventanas, han tapado con chapa todo lo que era todas las ventanas y las puertas de abajo, eso lo han tapado todo con chapa y justo en la puerta han levantado un murito así con un contador dentro, así. Y han contratado a la Levantina ahí de seguridad, o sea que está ahí bien vigilado. Gente que estuvo allí, Yo personalmente me he vuelto a Sevilla, sigo participando en los movimientos sociales de allí, colaboro con las actividades que todavía hacen la gente de la Corrala de la Utopía, porque a pesar de haber más o menos solucionado de alguna forma su propia vivienda, pero creen que esa lucha no termina ahí, sino que hay que ir más allá y siguen luchando las compañeras, van a los plenos del ayuntamiento, van a hacer acciones y en esa estamos. Pero aquí en Granada no, las familias del otro bando no sé un poco de ellos porque bueno, tampoco han pillado el dinero y los otros sí, bueno, hay gente que está currando fuera, que han ido pues eso, todos los veranos pues, iban a currar fuera y tal y sí que había algunos proyectos y eso, lo que pasa es que bueno, que ahora mismo tampoco. Vamos, cuando salimos de la Corrala había unas 4 o 5 familias que, como he dicho anteriormente, iban a agotar un poco los pagos que le habían hecho el banco de esos alquileres en las casas, 2 o 3 meses, mientras buscaban y se reunían para mirar el edificio, pero ya yo no sé en qué habrán quedado. La relación con los vecinos, como era con la iglesia, pues la verdad que incluso antes ya de darnos a conocer cómo Corrala, desde el primer día que entré yo allí, yo hablé con todos los vecinos, normalizaba la situación, me ponía en la puerta allí a hacer mis labores de limpieza, hablaba y les explicaba cuál era el proyecto, cuál era la idea y desde el principio, familias que lo necesitan, qué bien, no sé qué, estamos de acuerdo, más o menos desde un poco el 15M a hoy en día el término de ocupación ha cambiado un poquito. Antes era el diablo que venía y ocupaba un sitio porque tenía mucha cara, no sé qué, y ahora hoy en día es el diablo que viene a ocupar por necesidad, pero sigue siendo el diablo. A no ser que seas nazi, abras un centro social y repartas bocatas españoles sanos, va a estar criminalizada la ocupación y siempre va a ser así. No le vamos a poder lavar la cara. Claro, bueno, eso a nivel mediático y a nivel. Pero lo que eran los vecinos, pues la pregunta que me estaba diciendo. Los vecinos sí. Estaban sensibilizados, como he dicho antes, la pastelera de la esquina nos daba pan, cuando los dulces cuando le sobraban, la del kiosco de la esquina nos traía la fotocopia del periódico donde salían nuestras noticias. Pero aparte cuando. Los niños jugaban allí. Venían adentro de la Corrala, se tiraban los días ahí. ¿Dónde estaba exactamente la Corrala? O sea, en el San Juan de Dios, cerca del por el Triunfo. Por San Juan de Dios, una de las callecillas de San Juan de Dios. Bajando desde el Triunfo San Juan de Dios, la tercera a la izquierda. Cardenal Mendoza, número 7. El colegio, por 2 calles más atrás.
Y luego cuando presentamos la corrala públicamente, ¿no? Porque esto se sabía así, pues en voz baja, digamos, no la habíamos presentado a lo grande en plan para que lo supiera todo el mundo y hacer ruido de que estábamos ahí, de que queríamos reivindicar eso y que queríamos hacer eso, ¿no? Pues estamos hablando que cuando la hicimos pública fue un domingo una manifestación que se vino desde el Triunfo en manifestación hasta la corrala, y en la corrala salimos nosotros con un megáfono a decir lo que estábamos haciendo ahí con todos los medios de comunicación, con el grupo estos desahucios haciendo ruido y tal. Todos los vecinos pues se asomaban a la ventana y era ver todos los vecinos asomados a la ventana y aplaudiéndonos y gritándonos y apoyándonos, ¿sabes? Pero desde el principio, ¿sabes? Hasta el barrendero que llegaba allí. Oye, pues he visto que podéis recoger un mueble de así, yo he visto que no sé qué, necesitáis colchones, y el barrendero también, incluso el del hostal, el de mantenimiento, que habíamos estado allí cerca, también nos traía cosas. En verdad todos los vecinos estaban bastante volcados. Mucho. Sí, de hecho alguna vez llegaba alguna vecina, está por aquí la policía. Vale. No pasa nada, ya saben que estamos aquí, no te preocupes. Así con mucho secretismo que no se enterasen nadie. Además, ese día abrimos las puertas del edificio para que todo el que quisiera entrar, incluso a las casas, es decir, una manifestación entera, metiéndose en nuestras casas, todo el mundo viendo las casas, tal, en plan, que no tenemos nada que esconder, que somos familia, que hemos venido aquí a vivir, pues como tú, como cualquiera, ¿sabes? Que no es... Parecía incluso que la estabais vendiendo. ¿Te acuerdas? Claro, estamos allí, pasen, mira qué bonita, aquí está la cocina, aquí está no sé cuánto. Muy moderna, los problemas de sonido, tal, no estamos acústicamente, tenemos la grúa porque estaba una grúa allí en el patio enorme, que ya conseguimos que no la quitase, el urbanismo, presionó al banco, porque el banco son datos curiosos, ¿no? Que el banco ya estaba en un plan con nosotros de que no me quería negociar hasta el punto de que nosotros fuimos a pegarnos urbanismo. Y le dijimos que sí podían hacer algo con el tema de la grúa, que lo veíamos un poco peligroso, además hay familias con niños. Y nos dijo, bueno, en verdad podemos mandar obreros y hacerlo, aunque eso debería ser un coste que pagase el banco, que no sé qué, pero bueno, venga, os lo haríamos. Si el banco no quisiese pagar, no llegamos, pero necesitamos que el banco dé permiso para retirarla. Nos llegamos al banco y el banco, no, eso nos ocupamos nosotros, eso ustedes no queremos saber nada, pero la retiran gratis, que eso es un pastón, que te la van a retirar gratis los de urbanismo, que me da igual, que no sé qué, no quisieron. Pues a los 2 meses les obligaron los de urbanismo a pagarlo. Los vecinos era como, mira, la grúa cuando hay viento se mueve, ¿sabes? Y se movía, es decir, es normal, ¿sabes? Una pedazo de grúa que hace 5 años que nadie la revisa, la grúa se tambaleaba, entonces los vecinos se giñaban y empezaron a poner denuncias hasta que, para hacer presión, pues para que nos la quitaran. Entonces los vecinos súper contentos además cuando quitaron la grúa. A ver, vendemos mucha tarda, ¿no? Bueno. Además que había agua, cuando llovía que había agua en todas las viviendas, ¿no? Pues... En los sótanos más que en la vivienda. Sí, porque no estaban muy bien construidos, la verdad, las tuberías fallaban un poco, filtraban un poco el agua. Más que en la vivienda, en los sótanos, en el propio ascensor, que nunca lo pusimos porque nunca nos atrevimos a poner el ascensor, nosotros con nuestra cuenta evidentemente podía ser peligroso. Y de todas formas el ascensor estaba encharcadísimo, yo no sé cómo pensaban ponerlo en marcha, pero estaba fatal construido. Yo sé que eran viviendas de lujo, pero bueno, no sé dónde estaba el lujo. Que no eran viviendas de lujo, que eran viviendas de lujo de hoy en día, ¿sabes? Que el de arriba se duchaba y a mí por el sumidero me caía agua en el baño, era como... ¿Cómo puede ser que una vivienda de lujo... No, la vivienda era de lujo, los materiales no. Claro, era como muy de coña, ¿no? Todo. Pero bueno. Es que a mí por lo menos de lo que habéis contado ya no es solo el tema que además eso tiene que ser lo que más inflama para seguir con el tema de ocupar y demás. Es que no es solo pelear ante un problema, sino el hecho también que no es que te cambia para el tema de pelear, sino que te cambia el ámbito de vida. El hecho de lo que comentáis de que no es el vecino ya que se queda en su sillón, cierra la puerta y no conoce al otro, sino el hecho ya de estar conviviendo. Yo recuerdo pasar por allí a ver una barriendo la escalera con la puerta abierta y el otro que salía y pasar la Aquello era genial, sí, sí. La verdad es que cambiar el ámbito de vida de la hasta el vecino más reaccionario, hasta el vecino que más ha criticado, hasta el vecino que más por culo, con el perdón, ha dado, ha reconocido que esta vivencia le ha cambiado la vida, que ven
la ocupación y los movimientos sociales con otros ojos, y de hecho algunos pues, se han integrado en algunos de los movimientos sociales de Granada y siguen ahí haciendo sus cosillas. Sí. La verdad que un poco de a conciencia pesar- sí que han sacado de ahí, ¿no? De la experiencia que, bueno, que es gratificante también, ¿sabes? Que no todo va a ser malo. Es decir, que bueno, ha habido problemas, ha habido muchas mierdas, pero que sí que se ha sacado algo guay, ¿no? Que es que, bueno, que ya tienen eso metido ahí, ¿no? Ya se han dado cuenta que se puede hacer algo, que se puede luchar, que hay otra manera de convivir, que hay otra manera de buscarse la vida, ¿no? Yo, como última valoración, lo que me gustaría decir que en verdad veo bastante positivo, aunque no se haya cumplido todo el proyecto ni toda la idea de lo que se quería hacer allí, pero una mínima parte sí me sirve porque se ha demostrado que se puede presionar, estando unidos se puede luchar, se pueden conseguir acuerdos y que evitando estos problemas, que son problemas humanos, si hay cohesión, si se organiza bien la lucha y se organiza bien la autofinanciación, se podría llegar a gestionar y conseguir en verdad un proceso mucho más avanzado de lo que hemos conseguido nosotros. Por algo se empieza, hemos sido una puntita, esperemos que algún día pues sigan habiendo corradas, que sigan habiendo gente dispuesta a hacer una lucha y... Ahora que sabemos qué es lo que ha fallado, o sea, sabemos qué es lo que se ha hecho mal, para no volver a hacerlo. Entonces, bueno, pues mira, eso también lo hemos sacado de positivo, ¿no? Es decir, para la siguiente ya sabemos cómo tenemos que hacerlo. Este era un experimento, pues no será un trabajo. Y aparte también el tema de que el concepto que se tiene de que si... perdón. ¿Nadie? Gracias. Que también se ve el tema de que un edificio sea del banco, se ve al banco como una entidad a la que no se le puede presionar, no se le puede sacar nada, es algo intocable. Yo también como una prueba de que eso no de que también se le puede tocar. Hombre, y mucho. Y además que con toda razón, ¿sabes? Que es que ya no saben qué hacer con tantas casas vacías, ¿no? Como... Y el tema de ocupar pueblos abandonados directamente en el pueblo. Ese es un proyecto que teníamos, era el siguiente proyecto que teníamos en idea en hacer alguna gente de la carrera, ¿no? Lo que pasa es que eso es un proyecto muy grande, necesita mucha gente que quiera implicarse, y si con 12 familias que habíamos en la corrala había tantos problemas, imagínate gestionar algo de tantas dimensiones. Sería un experimento nuevo, que estaría bien intentarlo, pero habría que conseguir que funcionase con mucha gente. De hecho, nuestra idea era, porque habíamos visto varios pueblos en Granada que reunían las comisiones, que estaban en pueblos o eran barrios que estaban bastante apartados, que estaban todos enteros vacíos, y nuestra idea era incluso funcionar solo con moneda social, el chavico, el que supiese hacer pan, pues hiciese pan, el que supiese cultivar, pues cogiese el campo de golf, le quitase el césped y le echase tierra y a cultivar, y funcionar con la moneda social alternativa, que en Granada es el chavico, y de forma asamblearia sobre las decisiones internas de lo que afectaría a todo el conjunto del pueblo. En su caso, cada uno que haga lo que quiera, como hemos dicho, ¿no? Pero eso ya... Eso sería un experimento más a lo grande. Y además que sí que se ha visto que más con un grupo de afinidad que busca ponerte a buscar familias, y familias que además, pues eso, ¿no? Que luego no te salga igual, ¿no? De chungo, de que se vayan a quitar de en medio, que vayan a no querer funcionar, yo qué sé, ¿sabes? Eso más con un grupo de afinidad, sabiendo a lo que vamos, sabiendo y conociéndonos y sabiendo que vamos a currar y que lo vamos a hacer, ¿no? Que lo vamos a sacar adelante. Sí, de esos que va y que viene la policía y dice, no le digan nada porque esto no es un trabajo. Entonces ya no puede hacer nada. Claro. En fin. Nada más. Pues si no hay nada más. Allí. ¿Qué objetivos pensáis en los que fallaste? O sea, supongo que os pondrían objetivos, ¿no? Dentro de... Pues los objetivos que fallaron... ¿Cuáles pensáis que fueron demasiado ambiciosos?
Ninguno. Para mí, demasiado ambicioso el creer que podíamos ser capaces de cohesionar a toda la familia sin que hubiese esas disputas, esos problemas, esas quiebras y esas separaciones que hubo al final. Para mí era el objetivo más... Creo que eso no era tampoco una ambicioso que teníamos al entrar en la porrada. El que 12 familias que no se conocen de nada sean capaces de convivir, concienciarse, funcionar de forma asamblearia, es lo que veo más ambicioso incluso que el aspecto económico de autofinanciación, que si esa familia hubiesen funcionado, yo creo que se hubiese podido sacar adelante el proyecto de autofinanciación y se pudiese haber hecho más, pero como ya falló esa base, fallando eso que creo que es primordial, se destruyó completamente el proyecto. Lo que pasa es que hubo un deporte. Pero esa semillita sí la había inculcado, ¿no? Aunque... Un algo mínimo, pero no lo suficiente como para un proyecto de esa envergadura. Es que si tú te pones a pensar, ¿no? Y ahora, de repente tú te quedas sin curro, tienes hijos, no sabes dónde ir a vivir, no tienes casa, no tienes que comer ni nada, ¿no? Entonces de repente encuentras un bloque entero que puedes allí meterte a vivir, que si no tienes para comer, el de al lado va a tener para darte, y si no algún colectivo te hará la compra. Tienes luz, tienes agua, y si te la cortan va a haber un montón de gente dispuesta a venir a dártela otra vez, ¿sabes? Entonces, viéndolo así es muy fácil acomodarse, ¿vale? Es muy fácil quedarse en el sofá porque es más cómodo que salir a la calle a cagarte de frío en una mani o en una concentración en la puerta del banco, o salir a recoger chatarra para venderla para comprar comida, ¿sabes? Entonces también eso fue de hecho el problema más grande que hemos tenido, ¿no? El que la peña se acostumbra, ¿no? Y se acomoda. Entonces, ¿qué es eso? Y que nos han llegado a exigir, o sea, en plan, tanto que decís de los niños, y en mi casa hay una ventana que mi hija está pasando frío, no tiene ventana. Así fue como, ostras, hostia, pues ve, tráeme una ventana. Yo no sé hacer ventanas, ¿sabes? Pero bueno, pues igual si me pongo te la saco, pero lo mismo que la puedo hacer yo, la puedes hacer tú, ¿no? Es decir, si yo puedo romperme la cabeza a ver cómo se instala el fregadero, que lo hicimos, pues tú también puedes, ¿no? Pero vamos, de hecho, a esa vecina en particular le dije, mira, en tal sitio está el centro social ocupado aquí de Granada, los 15 gatos que tienen los materiales, tú te llegas allí por los materiales, los traes, yo te doy la forma y te pongo la ventana. ¿A ustedes os dio los materiales y fue por ellos? No, porque aquí todavía estoy esperando. Claro, es que es muy fácil exigir, pedir, tal, ¿no? Pero luego, claro, sin implicarse. Una gente que tiró para adelante y otra que se quedó un poco en la retaguardia. Claro. Y ahí empezó Claro, es que hay gente que está acostumbrada un poco al asistencialismo, ¿no? Al que te digan, mira, necesito y te vengan y te lo den, ¿no? Necesito comida, voy a Caritas y la pido y me la dan. Necesito ropa, voy a tal sitio y me la dan. Si me ha roto esto, pues llamo a alguien y me lo arregla. Pues no, tío, aquí hay que trabajar y si tienes un problema, pues aprende y te mueves. Que te estoy diciendo que yo te hago la ventana, pero llegaste con los materiales ahí que está 10 minutos andando. Estamos tan acostumbrados a vivir de la subvención, vivir de la calidad, ¿no? Claro. La Bueno, autogestion, autogestionar trabajo. es simplemente, claro, o sea, poder tomar las decisiones de tu propia vida, pero en todos los sentidos, ¿no? Es decir, para mí lo que yo hacía ahí pues era autogestionarme, porque yo me curraba mis cosas, si tenía algo que arreglar me lo arreglaba, si tenía que salir a reciclar comida salía a reciclar comida, si tenía que salir a currar por horas para tal, ¿sabes? Tenía que cocinar para el bloque entero, lo hacía, ¿me entiendes? Que es como, bueno, pues para mí eso sí era autogestión, ¿no? O sea, yo estoy autogestionando mi vida. Claro, no que autogestión no es solo conseguir dinero, también que si decidimos entre todos los vecinos hacer unas sesiones de película y montar una pequeña barra para sacar dinero para autofinanciarnos, se lo ocurran todos los vecinos, no dos vecinos lo hacen y el resto mira qué bonita está la película, evidentemente, ¿no? No en la También, barra poniendo la pena. pero no solo en ese aspecto económico, sino en todos los aspectos de tu vida, que si tú necesitas una ventana, cúrratelo. De hecho, yo puse pocas normas para entrar al edificio, pero una de las normas que puse es, si tú tienes algo roto en tu casa, tú tienes una ventana que te falta en tu casa, no vayas a la casa de al lado, al de eso que todavía no hay nadie y se la quita y te buscas la vida y te pones tú tu ventana y te autogestionas, no a costa de estropear otras partes del edificio. Que una que se te ayude, otra vez que te lo hagan, ¿no? Exacto. O que destroces una vivienda para arreglarte la tuya, tampoco, pues te busca la vida por ahí y si puedes arreglar las dos viviendas, que otra persona te lo agradecerá cuando llegue.
Claro, que era todo... Que eso también es muy difícil, ¿no? Que la gente lo interiorice, el funcionar así, ¿no? Era como... No se llegaba a entender muy bien, ¿no? Cuando hacíamos a lo mejor un listado en general de todo lo que hacía falta en la corrala, ¿no? Era como una vez dijimos, bueno, vamos a hacer unas jornadas todo el día y toda la noche en el centro social con charlas, con talleres, con conciertos, con un montón de cosas. Todo el dinero que saquemos va a ir íntegro para terminar de arreglar las casas. ¿Qué os falta? A mí no me faltaba nada, porque salíamos a reciclar, él me regaló un montón de cosas que traía yo, cosas que reciclábamos. O sea, había casas que estaban completas 100%, pero había casas, la mayoría que no. Entonces era como, venga, ¿qué os falta? Vamos a currar un día entero, una noche entera, y el dinero que se saque va para la ventana que te falta a tu hija, para los suelos que no paséis frío, para tal, para no sé qué. Pues ahí curramos yo y otro más que teníamos las casas montadas. Todo el día, toda la noche. Y luego al día siguiente era como, venga, ¿dónde está el dinero? Que necesito comprar tal, no sé qué, pero te has currado, Nina. Tú has ido allí a... ¿Sabes? Era como, ostras, que me tuve que ir con mi hijo allí a currar y todo. Yo no necesito nada para mi casa, yo lo hago por el colectivo, ¿no? Para que esto funcione, para terminar, porque no me gusta ver las casas así, no me gusta ver que tu hija está pasando frío, ¿sabes? Porque tú eres muy cómoda, es una niña que no tiene que pasar frío, ¿sabes? Son niños que necesitan su suelo, necesitan sus termos, sus cocinas, para... ¿Sabes? No solo los niños, todos, ¿no? Y era como... Eso es algo que todavía no estaba... La gente esperaba realmente que se lo solucionen, ¿no? Que no terminaban de tomar las riendas, ¿no? Era yo necesito, pero y exijo, ¿no? Pero no me lo ocurro, ¿no? Pero es que eso no nos lo regala nadie. Si no te lo curras tú, me lo tengo que currar yo, ¿no? Y era como... Eso sí fue súper difícil. ¿Qué más? ¿Alguien más? No. Puedes fumar. Ya puedes ir a fumar. Bueno, nada más que decir que mañana... cierto. Sobre las listas